Impacto de la revolución industrial en Venezuela. El petróleo fue conocido como la materia prima del país, surgiendo así un nuevo elemento económico resultado de la industrialización. Como consecuencia, se abandonó la agricultura, produciéndose el fenómeno del éxodo campesino a las grandes ciudades. Sin embargo, la ganadería mejoró aumentando la productividad y además la agricultura comenzó a industrializarse. Los salarios eran bajos al principio, pero progresivamente fueron mejorando, aunque solo pocos trabajadores podían llegar a un alto grado de especialización. También, nuevas formas de protestas y acciones políticas se dieron en paralelo al desarrollo de la industrialización en Venezuela. Avance del modelo capitalista en el país. El orden económico resultante de estos acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial. Las clases sociales surgen de acuerdo a la posición que ocupan los individuos respecto a la estructura económica en España. Los medios de producción eran de propiedad privada y se concentraban en las manos de la burguesía. La integración de productos provenientes de España tuvo incidencia positiva en la vida cotidiana de los habitantes, debido a que mejoró notablemente la calidad de vida. Al emplear máquinas que sustituyeron el trabajo manual, se generó una disminución en la masa obrera y un incremento de la producción de bienes que profundizaron la relación oferta-demanda. Finalmente, podemos decir que la revolución industrial transformó todos los modelos y estructuras económicas que existían en esa época. Modelo económico impuesto por España en Venezuela. Luego de la conquista española en el año de 1492, comenzó el intercambio entre continentes que originó el comercio. Inicialmente, el sistema implementado fue el trueque. Los españoles, ávidos y astutos, intercambiaban con los indígenas algunas baratijas por objetos de oro. Ya con el pasar de los años, se empleó el lienzo como forma de intercambio. Este introdujo el sistema de divisas que luego cambiarían para implementar monedas tales como el maravedí, el peso o el real. La dominación colonial en lo económico se caracterizaba por el monopolio y la exacción de impuestos. El contrabando se hizo una práctica generalizada debido a que los habitantes se encontraban asfixiados por el orden feudal. Venezuela poseía una agricultura muy importante en aquellos días. Vendía su producción a los ingleses y franceses en forma ilegal para así obtener dividendos fuera del ojo de la corona. España tenía prohibido a sus colonias comercializar con cualquier otra nación. El cultivo de mayor importancia durante ese entonces era el cacao. Para cultivarlo se necesitó de muchos inmigrantes provenientes de España y más tarde esclavos negros provenientes de África. Impuestos. Toda mercancía que saliera o entrara a las colonias tenía un impuesto del 5%. Los empleados civiles debían cancelar a la corona la mitad de su sueldo que recibieran durante el primer año de trabajo. Toda transacción tenía impuestos. Los misioneros pagaban un 5% de toda la ganancia recibida. Se cobraba un impuesto por todos los artículos de primera necesidad para construir y mantener la flota naval española. Los impuestos sobre el tabaco y el aguardiente impidieron el crecimiento de la sociedad colonial. La Iglesia ponía impuestos a todas las frutas, vegetales y crías de ganado. Todos los indígenas entre 18 y 50 años debían pagar dinero como tributo a la corona. Principales impuestos de la colonia. El quinto real, que lo debían pagar los dueños de las minas con la quinta parte de sus ganancias de oro o plata. El almojarifazgo, el cual debían pagar los importadores y exportadores de mercancías. La alcabala, que lo cancelarían los comerciantes locales por la venta de bienes en general. La media anata, que pagaban los funcionarios del Estado con la mitad de sus ganancias del primer año de empleo. Y el tributo, pago que realizaban los indios de cédula comunes de manera comunal por cada reducción o pueblo de indios. Compañía Guipuzcoana. Con el fin de abastecer la providencia de Caracas y de perseguir al contrabando, se crea en el año de 1728 la Compañía Guipuzcoana. A cambio de realizar dichos controles y manejar el tráfico de esclavos en la colonia, adquiría la exclusividad comercial, es decir, nadie fuera de ellos podía comercializar productos en Venezuela. El mestizaje. Desde el inicio de la conquista española surgió en Venezuela el mestizaje entre la cultura aborigen de esta región con la sangre española. Los motivos que propiciaron este hecho fueron muy variados. Básicamente, surgió por la gran escasez de mujeres que se embarcaron para colonizar el nuevo continente. Se dice que para la época había una española por cada 10 hombres. Otro factor que propició este fenómeno fue la edad. Además,
La abundancia de los aborígenes y el trato a los conquistadores, a quienes poseían una cultura distinta a la local, benefició la unión de razas. Asimismo, por parte de los españoles, se pensaba que el tener por concubina una mujer indígena era señal de estatus, haciendo notar el poco prejuicio racial de estos. Por otra parte, los conquistadores vieron en la mezcla de razas un medio para lograr el fin de acostumbrar, domar o subyugar a los aborígenes nacidos en Venezuela. Crisis colonial. Durante el periodo colonial, entre los años 1498 y 1810, se desarrolló en Venezuela una fuerte división de castas y razas, ya que el poder político lo mantenían las familias blancas descendientes de españoles y nacidos en la zona. Las primeras luchas contra el colonialismo español las emprendieron los indígenas al oponerse a las conquistas de sus tierras. En esa misma época tuvo lugar la primera rebelión de esclavos negros, quienes lucharon por su libertad sublevándose o convirtiéndose en silvestres cuando huían a los cumbres para vivir libres ahí. Desde los primeros años se produjeron alzamientos de esclavos negros, los cuales motivaron distintas disposiciones complementarias a las leyes de India.